que Dios de hecho nos escucha. ¿Está bien? Cuando oramos, Dios nos escucha. Nosotros hablamos, Dios oye y nosotros escuchamos. Eso es la oración. Tan fácil, ¿no? Nosotros le hablamos a Él y Él tenemos fe, Él nos escucha. Y cuando Él habla, nosotros le oímos. Y esa es la oración, un diálogo, una autopista de dos sentidos, ¿no? Entonces tenemos que tener esa certeza. Dios te escucha, hermano, hermana. Así hayas recién entregado tu vida al Señor ayer. Dios te escucha. Dios no tiene preferidos. Dios solamente tiene hijos. Es diferente que haya hijos que lo prefieran mucho a Él, pero Él a todos nos escucha por igual. ¿Está bien? Ni al pastor, ni al apóstol, ni al evangelista, ni al profeta, ni al que nació recién, a todos Dios los escucha. Y eso tenemos que tener una certeza. Vamos a Santiago, capítulo 5, versículos 16 y 18. Vamos a ver Biblia, bastante Biblia ahora. Palabra de Dios. Y acá vemos al apóstol Santiago exhortando a que oremos unos por los otros para que seamos sanados. Santiago capítulo 5, versículo 16 al 18. La palabra de Dios dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y luego dice la oración, a ver, todos juntos, ¿qué dice? La oración eficaz del justo puede poco, no, puede mucho. Hermano, tu oración puede mucho. Cuando el pueblo de Dios se pone a orar, consigue mover la mano de Dios. Podemos mucho. Y mira lo que dice a continuación. Porque acá uno puede decir, sí, lo puede escuchar al hermano de repente Cristian Romo o a Jorge Mitián, porque ellos son padres apostólicos, entonces a ellos se los escucha, o al hermano tal que siempre ora, a él lo escucha. Pero mira lo que dice en el versículo 17. Dice, Elías, y ustedes saben quién era Elías, ese profeta de Dios, tremendo profeta, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías era un hombre como tú y como yo, y tenía pasiones como las nuestras. Y dice, y oró fervientemente para que no lloviera. ¿Y qué pasó cuando él oró fervientemente? Eso que nos dijo Ángela en la semana pasada, el fervor, fervientemente para que no lloviera. ¿Qué pasó? Dice, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y dice después, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Qué te parece? ¿Qué poder que tiene la oración? Dicha por un hijo de Dios, dicha por un discípulo de Cristo que está bajo el gobierno de Dios, bajo el señorío de Cristo. Hermanos, no mezquinemos la oración, no le demos poco peso a la oración. Reconocemos que somos hombres y mujeres de poca oración. Yo reconozco que soy hombre de poca oración, podría orar más. Y tengo que aplicarme en la oración, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Dice aquí, cuando habla de Elías, está hablando que era un hombre como nosotros. O sea, no era un superhombre, no era un hombre super espiritual, no era nadie especial. Era un hombre sujeto a nuestras semejantes luchas que tenemos todos los días. Todo lo que enfrentamos, lo vemos en la cueva, lo vemos lleno de temor, lo hemos deprimido Elías, escondiéndose en una cueva. Era un hombre como tú y como yo. Pero cuando este hombre oraba,
y con fervor, Dios le escuchaba. Y no solamente, sino Dios se movía. Entonces, hay que remarcar, Elías era este hombre como nosotros. Tenía inestabilidades emocionales. A veces estaba frente a los de Baal y hacía una gran proeza de parte de Dios, pero luego vemos huyendo y escondiéndose y aún deseando morir. ¿Qué te parece? ¿No pasamos por esas etapas nosotros? ¿De altibajos emocionales? Entonces, pero aún así, Dios, cuando Él se ponía y fervorosamente oraba, Dios le escuchaba. Hermanos, no nos veamos como que Dios no nos va a escuchar. Dios te escucha. Estate seguro que Dios te escucha, porque eres un hijo. Y todo padre quiere siempre escuchar y hablar con sus hijos. ¿Amén? Amén. Y otro ejemplo que nos anima, porque esto que hemos visto nos enseña a temer a Dios y a orar con insistencia al Señor, ¿no? Y cuando eso hacemos, Dios nos escucha. Vamos ahora Hechos 12:5. Vamos a ver otro pasaje sobre la oración. Y es sobre la prisión de Santiago, ¿no? Y Pedro, ¿no? Hechos capítulo 12, versículo 5 al 8. Dice así, el versículo 5 del capítulo 12 de Hechos. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Miren, remarquen eso, ¿no? Hacía sin cesar oración a Dios a favor de Pedro, a favor de él. Cuando ya Herodes le iba a presentar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, atado con dos cadenas. Y también había ante la puerta unos centinelas custodiando la cárcel. O sea, era una cárcel que era difícil que él pueda ser liberado o escapar. Eso es lo que está diciendo. Y dice, y he aquí, pero acuérdense, en el versículo 5, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Oraba incesantemente, dice, ¿no? Ya, y ahora dice, y he aquí, se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro, dándole un golpe en el costado, se estaba durmiendo profundamente, y le dijo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, dice. Entonces le dijo el ángel, cíñete y ata tus sandalias. Y así lo hizo. Luego le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y Pedro salió de la cárcel. Si recordamos el contexto que está escrito este pasaje, Herodes había mandado arrestar a algunos de los hermanos en Jerusalén, ¿no? Y aquí cuando relata este pasaje, ya Santiago ya había muerto a filo de espada. Y como el pueblo judío, que la mayoría no creían en Dios, son los que la mayoría había dicho crucifícale por Jesús, este Herodes vio que se ganaba el favor del pueblo. Y entonces decide, con ocasión de las Pascuas, decide hacer lo mismo con Pedro. Pero, como lo hemos leído, está escrito que había una oración incesante en favor de Pedro. Es interesante ver lo que la oración incesante del pueblo logró, ¿no? Otra situación que es emblemática y que nos sirve también para instruirnos
en base a la circunstancia, a la oración, es lo que está escrito en Mateo 24, capítulo 20. Y acá vamos a ver a Jesús. Mateo capítulo 24, versículo 20. Aquí vemos a Jesús anunciando el cerco de Jerusalén por los enemigos. Y acá va a decir Jesús que es algo que va a pasar. No hay manera de evitar que pase, ¿no? Dice así: oren para que esto no ocurra en el invierno y para que vuestra fuga no ocurra en el invierno. ¿Qué está haciendo acá Jesús? ¿Qué les está diciendo? Que lo que estaba ya dicho por Dios no se podía cambiar, pero lo que sí se podía hacer era postergar, retardar, ¿no? O sea, uno a veces no puede evitar que venga un juicio, pero sí podemos evitar que suceda en el momento más adecuado, en el momento en que nosotros suframos menos. Y esto es lo que estaba diciendo Jesús. Entonces, vemos que la intercesión que nosotros hacemos aquí en la tierra, ¿no?, tiene gran efecto en los cielos. ¿Está bien? Lo que nosotros hacemos acá en la tierra con fervor mueve en los cielos. Hay un efecto en los cielos y a favor nuestro. A veces con Daniel conversamos de esto de atar y desatar, ¿no?, de la trascendencia, o de estar sentado en lugares celestiales, ¿no?, que nuestro espíritu está ya sentado con los lugares celestiales, ¿no? Nosotros estamos aquí, pero hay una relación, hay una trascendencia, ¿no es cierto? Igual cuando hablamos de que se ha hecho en el cielo, así en la tierra como en el cielo, hay una relación siempre. Lo que nosotros hacemos aquí tiene una trascendencia en los cielos. Y cuando nosotros oramos, y oramos con fervor, incesantemente, realmente en los cielos comienzan a moverse las cosas, Dios mueve las cosas a favor de sus hijos. Amén. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a ver Amós capítulo 7, versículo 1 al 6. Capítulo 7, Amós capítulo 7, versículo 1 al 6. Y solamente voy a leer el versículo 2. Por favor, ustedes lean el contexto en casa. Aquí está, hago un resumen. Está aquí anunciándose. Ahí Jeroboam, que era el rey en ese tiempo, era un rey impío, ¿no? Y por consecuencia de este reinado que no agradaba a Dios, Dios iba a decretar un juicio en ese tiempo contra el pueblo. Mas Amós intercede por el pueblo. Amós ora por el pueblo. Y en el versículo 2 vamos a leer que dice Amós a Dios: Señor, Israel es pequeño, ¿cómo subsistirá? Israel, al decir que es pequeño, no tiene las fuerzas, no tiene los recursos. ¿Cómo va a sobrevivir? ¿Cómo va a subsistir? ¿No nos sentimos así? Con pocos recursos, ¿no? ¿Cómo haré? ¿Cómo haremos? Y Dios suspende el juicio 3 veces por el clamor de este profeta Amós. Otra vez vemos que una oración de un hombre justo, de un hombre que se pone en la brecha a orar a Dios y a pedir por la nación,
vemos a Dios suspendiendo o prorrogando el juicio. Hay un versículo que dice cuando dice el Señor, busqué en toda la tierra un hombre que se pusiera en la brecha a favor del pueblo, mas no lo hallé. Así que tuve que venir con toda su ira. Hermanos, un justo hace mucha diferencia con la oración. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos se consideran justos? Hermanos, ustedes hasta que no oremos incesantemente, no vamos a poder comprobar lo que la oración puede conseguir. Y Dios y Jesús nos dejó el poder de la oración, porque sabemos que somos débiles, sabemos que necesitamos de Él, y que si dependiera de nosotros no podríamos hacer nada. Miren el poder. Apunten Josué 10, versículo 12 al 13. Es una oración que hizo Josué. Hay una canción que dice, oró Josué y el sol se paró. Sí. Y en Josué capítulo 10, versículo 12 y 13, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Si alguien lo tiene, con voz de trompeta, a ver si lo lee. Josué está después de Génesis y antes de Apocalipsis, ¿no? A ver, ¿quién lo puede leer? Desde el 12 y 13. Entonces, desde el 12 al 13. Sí, 12 y 13, Junior. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Amén. 12 y 13. Sí. ¿Qué les parece? Es palabra de Dios, ¿no? Está escrito. ¿Sucedió o no sucedió? Veo escépticos. ¿Sucedió o no sucedió? Porque está en la palabra de Dios. Y Dios no miente. Está escrito. Dios no miente. Un hombre oró, un hombre intercedió por el pueblo que estaba ante una amenaza, y Dios contestó. Y contestó de una manera sobrenatural. ¿Habrá algo imposible para Dios, hermanos? No hay nada imposible para Dios. Cuando el hombre o la mujer comienza a interceder de una forma ferviente y creyendo en su corazón. Así que, hermanos, no hay nada imposible para Dios. Pon tu causa. Pon aquello que aqueja tu corazón. Dios, en su tiempo y según su voluntad, va a responder. Amén. Entonces, acá Dios, en respuesta a la oración, hizo que el sol se detuviera. Y hay otro, y no solamente fue el único, hay algo que pasó con Isaías también. ¿Se acuerdan? Aquí se detuvo. Bueno, ya que se detenga. Pero otra cosa es que retroceda el día. O sea, imagínate que ahorita son 11 y 10. Y lo retrocedamos ahí, muchos van a estar contentos, ¿no? A las 10 de la mañana. Lo retrocedemos a las 10 de la mañana. Dime si eso no es sobrenatural. Dime si eso alguien lo podrá hacer. Mira lo que dice Isaías 38:8. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios.
Isaías 38, versículo 8. He aquí, dice el Señor, he aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol, en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido, o sea, ya estaba para entrar en oscuridad, pero intercedió Isaías y el sol retrocedió. Yo, hermanos, yo no puedo explicar estas cosas. Yo no puedo explicar todas estas leyes naturales, atmosféricas. Yo no lo podría hacer. Pero lo que yo sí me quedo es que para Dios no hay nada absolutamente imposible. Amén. No hay nada que Dios no pueda hacer en respuesta a la oración que nosotros hacemos. Cuando vamos con certeza de fe, de que Dios oye nuestra oración y que Dios va a contestar nuestra oración. Otra cosa es que tú quieres que te responda en el momento que tú quieres y a la manera que queremos. Y eso quita soberanía a Dios. Dios es soberano. Yo voy y expongo y abro mi corazón. Yo voy a veces, cuando tienes tu papá, tú vas y le dices, Padre, tengo esto, o esta preocupación, tengo esta necesidad, y el Padre evalúa y te va a responder de acuerdo a la sabiduría, porque el Padre va a ser más sabio que el Hijo, y va a responderte en el tiempo y de la manera que Él cree que es de más bendición para ti. Aunque para ti a veces el tiempo y la manera que te contesten, de repente no lo veas aún que es de bendición. Pero a la larga tienes que entender que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Amén. Amén. Entonces, no hay nada imposible para nuestro Señor. Entonces, algunas conclusiones. Primero, que nosotros no podríamos alcanzar una intimidad con Dios si no fuese por la oración. ¿Está bien? La oración nos acerca a Dios. La oración es diálogo con Dios, es charla con Dios, es comunicación con Dios, es hablarle a Él y Él hablarnos a nosotros. Entonces, para crecer en intimidad con nuestro Señor, no se puede hacer si no hay oración. Número 2, tenemos que entender que la oración nos da un corazón muchas veces perdonador. Porque para orar tenemos que tener la certeza de que nosotros estamos en una relación correcta con Dios. Mucha gente no se acerca a orar porque tiene un sentimiento de autoculpa. Dios no me va a escuchar. Y ese Dios no me va a escuchar muchas veces viene porque yo siento que hay algo en mi vida que ofende al Señor. Que sabiendo que ofende, no me pongo a cuentas con Dios. Entonces no oran. Y hay mucha gente que hace así, ¿no es cierto? Dice, ¿qué voy a orar al Señor? Qué vergüenza, voy a pedir al Señor esto, pero si yo estoy así, estoy caminando así, no hago esto, no hago lo otro. Entonces él mismo se pone una barrera, ¿no? Él mismo se pone una barrera. Y esa barrera, te digo que muchas veces las pone el diablo. Porque ¿qué padre no quiere hablar con su hijo? Todos queremos hablar con nuestros hijos, ¿no es cierto? Si el hijo tomó decisiones erradas o el hijo hizo una travesura, eso no implica que yo no hable con mi hijo. Entonces tenemos que entender que la oración siempre está abierta y siempre Dios nos va a recibir, Dios nos va a tratar.
Cuando un hijo se equivoca, viene al padre y el padre le dice, hijo, ¿qué pasó? ¿Por qué decidiste esto? Entonces el padre nos instruye, nos aconseja, nos habla. Y es ahí donde realmente nosotros recibimos de Dios una palabra de Él. Pero eso es porque hubo oración, porque hubo comunión. Si esperas estar perfecto, entre comillas, perfecto para recién poder hablar con Dios, quizás nunca vas a hablar con Dios. Porque no somos perfectos, fallamos. Siempre fallamos. Dios está trabajando en nosotros. Dios nos está tallando, nos está perfeccionando, nos va formando para ser como Jesús. Pero aún somos imperfectos. Que esto no te impida acercarte a Dios. Obviamente sabes y reconoces que esto no agrada a Dios. Esa es una cosa. Porque otra cosa es que seas rebelde. Esto no le agrada a Dios, pero lo sigo haciendo. Y solamente, bueno, si te acercas a Dios así, es porque solamente lo buscas a Dios como si fuera un Papá Noel, ¿no es cierto? Que solamente te acercas a pedirle cosas, pero no a tener una relación con Él, una comunión. Y hermano, qué hermosa es la relación con un hijo, con su padre. Y eso debe prevalecer en nuestra oración. Mira lo que dice Salmos 3:4. Dice así, Salmos capítulo 3, versículo 4. Voy a hablar así porque a veces hago corrido y no. Salmo capítulo 3, versículo 4. Dice la palabra de Dios, con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Dime tú si esto no expresa la oración, el significado de la oración. Si uno quiere entender qué es oración, con este versículo te lo aclara todo. Clamé al Señor y Él me respondió. Hasta un niño lo entiende. Yo le hablé y Él me responde. Esa es oración. La oración no es, no sé cómo hablarle, no sé cómo entrarle al Señor, decir, oh Señor Santísimo que estás allá en las alturas, no sé cómo expresarme, entonces no habla. No, esto es para los niños, para los hijos. Papá, yo te voy a hablar y tú me vas a escuchar y tú me vas a responder. Y es lo que está diciendo aquí el salmista. Clamé al Señor y Él me escuchó, Él me respondió. Desde su monte santo, de donde está Él me responde. Y esa es la certeza que debemos tener cuando oramos. Él me escucha. ¿Sabes? Si yo tengo certeza que Él me escucha, yo puedo descansar. Porque me escuchó. Porque Él sabe lo que me pasa. Aunque Él lo sabe todo, pero Él espera que su hijo se lo cuente. Así que hermanos, esta es la oración. Yo clamo al Señor y el Señor me escucha. Yo hablo a Dios, Dios me oye y Dios me responde. Lucas 18. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios? Acá hace una comparación Jesucristo.
Si un juez injusto, un juez malo, que no tiene integridad, responde a la insistencia, dice, un Dios perfecto, santo y ama a sus hijos, ¿cómo no les va a responder? Es lo que está diciendo Jesús. ¿Cómo no te va a responder cuando tú le hablas? Dice aquí, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Qué práctico, qué claro que es Jesús. Hace una comparación y te dice, si los malos hacen esto, yo que soy perfecto, que soy santo, que soy bueno, que soy misericordioso, que soy paciente, ¿acaso no con mayor razón no te voy a responder? Eso es lo que te está diciendo el Señor. Pero en el versículo 1, quiero que subrayen en sus Biblias esta frase, sobre la necesidad. ¿Está bien? Sobre la necesidad de orar. O sea, ¿qué quiere decir? Necesitamos orar. Si no, todo aquel que conoce a Dios, sabe lo que es capaz Dios, reconoce su incapacidad. Porque aquel que no se reconoce incapaz, aquel que todavía piensa que puede lograr algo con su conocimiento, con su experiencia, con sus recursos, sea dinero, sea bienes, piensa que puede lograr algo, ese no pide. Ese vive orgulloso, él puede. Pero acá la necesidad que uno tiene de orar es porque reconoce que sin Dios no puede. No puede nada, ni siquiera algo, no puede nada. Si tú trabajas, es porque Dios te da trabajo. Si tú tienes una profesión, es porque Dios permitió que tengas esa profesión. Si tienes una casa, es porque Dios permitió que la tengas. Si tienes hijos, es porque Dios permitió. Si no fuera por Dios, no los tendrías. Y eso es lo que está diciendo. La necesidad que tenemos de orar siempre. Esa frase es muy importante. En todo esto es importante. La necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, no desanimarse. Siempre orar, siempre perseverar en la oración. Nosotros somos poco de perseverar. Pedimos 2, 3 veces, no vemos cambio, no vemos solución, dejamos de orar. Pero acá la palabra dice orar siempre sin desmayar, sin desanimarse, sin dejar de orar. ¿Amén? En la versión internacional, este mismo versículo 1 habla así. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. O sea, orar es un deber. Es nuestro deber orar. Es nuestra responsabilidad orar. Un discípulo tiene que orar. Un líder, un obrero, tiene que orar siempre. Si no ora, no depende de Dios. Esa es la verdad. Depende de sí mismo, depende de lo que piensa, depende de lo que estudia, depende de lo que conoce, pero no depende de Dios. Y hermanos, poco se puede con fuerza de hombre, pero con fuerza de Dios todo se puede. Amén. Entonces, este texto ilustra bastante sobre la oración. Habla de nuestro deber. Y el deber es una responsabilidad, es una obligación, ¿no? Es algo que
ni tú ni yo podemos dejar de hacer. Después dice orar siempre, ¿no? Es un deber orar siempre. ¿Y qué es siempre? ¿Qué podemos decir siempre? Todos los días, no de vez en cuando, no a la hora de tomar un refrigerio, ¿no? Algunos oran solamente a la hora, hacen la oración de Daniel, pero la oración de Daniel 3 veces al día, desayuno, almuerzo y comida. No eso. Acá dice siempre, debemos orar siempre, todos los días, todas las horas, en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Yo, cuando voy al trabajo y tengo una entrevista, yo estoy orando, estoy pidiendo al Señor. Señor, dame gracia, no solamente para contestar lo de mi trabajo, sino dame gracia para poder en algún momento meterte a ti en la conversación. Entonces voy yendo orando. Cuando te vas a la universidad, también tienes que orar. Señor, ¿a quién presentaré? Dame gracia, dame palabra, abre mis ojos para ver quién necesita de ti, a quién le puedo hablar. Todo el tiempo estamos orando. En el espíritu se ora, ¿no? Porque a veces no estamos orando verbalmente, pero en el espíritu podemos orar. Una actitud de oración siempre la podemos tener. ¿Perdón? Cocinando también, ¿no? ¿Cuántas mujeres oran cocinando? ¿O oran escuchando la novela o viendo? ¿Cuántos? ¿Ah? O cuando van al mercado también orar. Hermanos, hasta que no descubramos lo que la oración puede hacer, y no la vamos a poder descubrir si no somos hombres de oración, si no oramos. Con oración vamos a conseguir todo, hermanos. Todo lo que el Señor tiene para nosotros y quiere para nosotros, lo vamos a tener por la oración. ¿Dios quiere que tus hijos anden en el Señor? ¿Sí? ¿Quieren que tus hijos? La oración va a responder esa oración. Dios quiere que tengas un trabajo para sustentar, para sostener a tu familia. Claro, porque la familia es obra de Dios. Crear hijos para Dios es parte de la obra de Dios. ¿Cómo Dios no va a contestar la oración? Entonces es importante, hermanos. A mí me falta orar bastante. Últimamente abro mi corazón, tengo varias presiones en el trabajo, varias cosas por todo lado tengo presiones, ¿no? ¿Quién no las tiene? Creo que todos lo tienen. Pero nos falta orar, porque la oración, vamos a ver más adelante, que nos da paz. Amén. Entonces, y acá dice otro, ¿no? Siempre sin desmayar. Desmayar habla de desanimarse, ¿no? Sin desanimarse. Es una palabra bien fuerte lo que está diciendo aquí. Sin desfallecer. Entonces, la oración no es un recurso opcional. No es que cuando necesito voy a orar, ¿no? Cuando me pase algo voy a orar. No. La oración no es opcional. La oración es un mandamiento. Orar sin cesar. Tengo que orar. Hermano, no me vayas a decir, hermano, si yo estoy yendo a trabajo, estoy con el profesor, ¿cómo voy a orar delante del profesor? No estoy hablando de eso. Pero sí puedes tener la actitud de orar. En tus pensamientos, en tu corazón estás, Señor, toma este lugar es para ti. Señor, donde yo pise, bendice este lugar. Señor, que yo sea un instrumento tuyo para llevar paz a este hogar. Voy a visitar a este trabajador, quiero darle paz. Pero en mi mente yo estoy yendo. Obviamente tengo que hacer mis responsabilidades, no puedo ser muy responsable con mi trabajo, con mi estudio, pero la actitud la tengo que tener. Amén. Entonces, la oración es un deber. Y acá es muy importante esta parábola que hemos leído. ¿Qué es una viuda?
murió su esposo, ¿no? Con la muerte del esposo, ¿qué perdió la viuda? Perdió su cabeza, perdió lo que de alguna manera era la protección, ¿no? Está sola, ¿no? No tiene con quién conversar, ¿no? No tiene quien la proteja, no tiene quien la cubra, ¿no? O sea, es una persona completamente dependiente, carente. Cuando la palabra habla de viudas, las viudas que hablan en la palabra de Dios son las viudas que no tienen a nadie, que perdieron todo, que se fue aquel que los cubría, que los protegía. Y esta viuda había perdido todo. Entonces era completamente carente. Era una persona completamente dependiente de Dios. ¿Somos dependientes de Dios completamente? ¿O dependemos de nosotros? ¿O dependo de lo que yo puedo hacer con mi fuerza, con mi mano? ¿Somos dependientes de Dios completamente? ¿Estás seguro? Amén, que sea así, ese amén sea para Dios. Amén. Yo dependo de Dios. Tengo un jefe, tengo un trabajo, tengo un oficio, tengo una profesión, tengo un negocio, pero yo dependo de Dios, no dependo de eso. Ese es el sentir que tenemos que tener. Y el que ora así, su oración, esa oración es una oración que agrada a Dios. Yo dependo de ti, Señor, nada de lo que tengo es mío. Ni el dinero que está en mi bolsillo, ni esta casaca, nada es mío, Señor, todo es tuyo. Tener esa conciencia no quiere decir que todo, cuando dice renuncia a todo lo que posees, no dice que agarres todas tus cosas y te quedes desnudo, te quedes sin casa, no dice eso la palabra, sino dice la actitud que tienes con las cosas, la actitud que tienes con lo que tienes. ¿Qué actitud tienes? ¿Te crees señor de esas cosas? ¿O te crees un administrador de las cosas que Dios te ha dado? Y entonces, si soy un administrador solamente de las cosas que Dios me dio, las tengo que cuidar como su dueño dice que las tengo que cuidar y usar como Dios dice que las tengo que usar, porque yo no soy el dueño. Puedo tener mi trabajo, mi empresa, mi oficio, mi profesión, mis estudios, pero los voy a tratar y los voy a usar para la gloria de Dios, no para mí. Obviamente Dios me va a dar alegría cuando veo que mi hijo crece en el Señor, cuando veo que mi hijo forma una familia, se casa, tiene hijos en el Señor, tiene una familia sana, bien constituida. Obviamente Dios me va a compartir esa alegría. Pero las cosas son de Dios. Nuestros hijos no son nuestros, ¿sabías? ¿Quién es su dueño? Nos los dio por 20, 25 años. Se casan, se van a formar una familia, gloria a Dios. Pero lo que hacemos es entregárselo al Señor ahora. Seguimos siendo padres, pero Dios, acá está tu hijo, lo cuidé, lo formé y ahora Él va a formar una familia y lo va a guiar en tus caminos. Señor, la palabra que yo le enseñé cuando estuvo conmigo, que no se la olvide. Recuérdale, Espíritu Santo, acá está tu hijo que tú me diste. Y es así, hermanos. Por eso criamos a nuestros hijos con el temor y la instrucción del Señor. No como nosotros queremos, sino como Él quiere, porque no es nuestro, es de Dios. Claro, lo queremos como nuestro, lo amamos, morimos por ellos, pero no te olvides que son del Señor. Y como son del Señor, los tienes que criar de acuerdo a la voluntad de Dios. Casarse en matrimonio en santidad.
Hermanos, ese es un hombre que depende solamente de Dios. Y cuando es así, Dios no sabe lo que va a hacer. No sabe lo que va a hacer. Dios escucha a los humildes, pero resiste a los soberbios. Y el soberbio es aquel que todo lo puede, aquel que todo lo consigue, aquel que no necesita de nadie, y a Dios lo busca cuando necesita de Él para algunas cosas. Pero nosotros hemos descubierto que dependemos de Dios. Amén. Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 7. Regocijaos en el Señor algunas veces, cuando te vaya bien, ¿no? Cuando te suban el sueldo, ¿no? ¿No? Siempre dice, y siempre es siempre, ¿no? Otra vez digo, por si acaso, dice Pablo, regocijaos, y ahora grita, regocijaos, que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada, otra vez algo absoluto. El otro es todo, siempre. Acá hay otro término absoluto. Jesús no es término medio. No es término medio. Aquí dice, por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y otra vez subraya estas frases. En toda oración y ruego y con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué pasa cuando una persona está angustiada? ¿Qué pasa con una persona angustiada? A ver, ¿cómo es su trato? ¿Cómo te contesta cuando está nervioso, cuando está ansioso, cuando está estresado? ¿Es amable? Irritable, prepotente. ¿Qué más? ¿Cómo es? Enoja. Parece que no queremos decir lo que a veces somos nosotros, ¿no? No somos amables. Contestamos a la esposa ásperamente. Contestamos a veces a nuestros hijos también con aspereza o con frialdad, ¿no? Yo muchas veces me pasa esas cosas. Voy al Señor, gracias a Dios por la paciencia que tiene mi esposa y Justin, pero quiero yo cambiar. Quiero tener el carácter de Jesús. Pero cuando nos dejamos dominar por la ansiedad, por la angustia, por la preocupación, por el estrés, perdemos la amabilidad, perdemos la paciencia, perdemos la dulzura y la paz. Y acá Pablo lo está diciendo, ¿no? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Cómo voy a predicar el reino de Dios si estoy preocupado? Si estoy irritable, que te hincan y sale carne. ¿Cómo? A Pablo dice, vuestra gentileza tiene que ser conocida, vuestra amabilidad, vuestra paciencia, vuestro buen trato delante de todos los hombres tiene que ser conocida. Te ven en el trabajo irritable, oye, y él es cristiano, ¿no? Y él dice que es hijo de Dios. En mi caso, dice que es pastor. Porque es así, hermanos. Cuando nos dejamos gobernar por las emociones, por la preocupación, el carácter de Dios en nosotros se deforma.
se distorsiona. Y el mundo que quiere encontrar a Cristo y busca en todo lugar, no lo encuentra en nosotros. Porque estamos así. No somos testimonio. Entonces Pablo acá le está dando una receta, ¿no? Dice, por nada estéis angustiados y no sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y todo ruego y con acciones de gracia. Y en consecuencia, la paz de Dios, esa paz que nadie entiende, porque aunque los problemas están afuera y no se solucionaron, pero la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón, de donde nacen decisiones, de donde nacen las emociones, y guardarán tus pensamientos, esos pensamientos que te torturan, esos pensamientos que te dicen, haz esto, haz lo otro, no vayas a orar a Dios, vas a perder tiempo, anda a hacer esto. Va a guardar la paz. En otro lado dice que sea el árbitro, dice, ¿no? La paz es el árbitro, dice. ¿Y qué hace un árbitro? Ordena el juego para que sea limpio, ¿no es cierto? Cuando hay una falta, lo para, lo corrige. Las cosas que tienen que jugar juego limpio, dice, ¿no? ¿Cómo se llama? Hay una que dicen fair play, ¿no? ¿No? Juego limpio. O sea, la paz de Dios comienza a ordenar, comienza a aquietar tus pensamientos. Ya no están así, porque el ansioso lo que tiene es aceleración de pensamiento. Está pensando, ¿cómo hago? Se va a dormir, no duerme, no está en paz. Si sigue pensando, ¿cómo hago esto de acá? ¿Cómo soluciono este problema que tengo con mi hijo? Que tengo problema en el trabajo, Entonces está así. Se levanta, la esposa le dice, amorcito, ¿qué quieres? ¿No ves que estoy apurado? ¿No ves qué tengo que hacer? ¿Por qué? Porque está irritable. Porque no está en paz. Y Dios quiere que extendamos su reino, porque su reino es de justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Amén. Así que acá nos está hablando Pablo de esto, ¿no? Vamos a hacerlo más rápido. Entonces, tenemos que ser personas equilibradas emocionalmente, ¿no? Pablo dice, regocíjense. Otra vez, regocíjense. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo alegre. No podemos ser cristianos tristes, con la cara, con el ceño fruncido, con la cara adusta, con la cara de burro, ¿no? Como la vez pasada dije, ¿no? No podemos ser, cara larga, pero no la cara larga del burro, ¿no? No podemos ser así. ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan del ejemplo del chiquito que le preguntó al burro si era cristiano? ¿Se acuerdan? Tenemos que nosotros ser un pueblo alegre, conocido, pero esa alegría no es una alegría ficticia, es una alegría que sale del corazón. Porque Dios escucha mi oración y Dios responde mi oración. Hermanos queridos, estos tiempos son tiempos que quitan la paz. Y no van a mejorar, porque los últimos tiempos van a ser de mayor persecución. Van a ser tiempos mucho mayor porque se acerca el fin de los tiempos. Pero nosotros los discípulos nos alegramos porque se acerca el fin de los tiempos, es porque Cristo está cerca y nuestra salvación también. Hermanos, tenemos que recuperar ser hombres y mujeres de oración. Tengo más ejemplos, nos gana la hora, pero creo que es suficiente con esta parábola que el Señor habló. Quita la angustia de tu corazón. Vuelve a los pies del Señor. Vuelve al primer amor, a las primeras obras. Vuelve a creer en Él como un niño cree a un padre.
porque los niños le creen todo lo que el padre dice. Si el padre le promete algo, el niño le espera con alegría el día en que le prometió, porque saben que su padre va a cumplir. Y nosotros sabemos quién es nuestro padre, quién es nuestro hermano mayor y en quién hemos creído. Su palabra se va a cumplir. Sus promesas se van a cumplir. La pregunta es si nosotros hacemos nuestra parte. De Él, yo no tengo dudas. ¿Tienen dudas ustedes de que Él vaya a cumplir su palabra? Yo no. Pero sí tenemos que cuidar de que nosotros tenemos que cumplir nuestra parte. Orar. Al que pide, se le da. Al que busca, al que toca, se le abre. Hay una acción antes. Entonces tenemos que nosotros recuperar de ser hombres y mujeres de oración. Oración personal y oración en la casa. Padre, madre e hijo orando. Damos gracias a Dios por ser como es y porque tenemos un Padre. Señor, te damos gracias en esta mañana. Reconocemos, Señor, que no hemos sido hombres y mujeres de oración constante. Reconocemos que nos falta, Señor, perseverancia. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos descuidado, Señor, esta comunión por la cual Jesús murió, esta comunión, esta apertura de comunión, Señor. Señor, yo no sé los problemas que cada uno de mis hermanos pasa, pero tú sí lo sabes. Yo no sé cuáles son los pensamientos que los angustian. No sé si es el trabajo, no sé si es un pariente, no sé si es cómo va la situación del país, cómo va la frecuencia del trabajo. Pero yo sí tengo certeza de algo, Señor, que tú sigues sentado en el trono, que tú sigues siendo el soberano y que nada de lo que pasa te agarra de sorpresa. Señor, tú estás ahí tan calmadamente ahí en los cielos, Señor, y tú quieres transmitir esa confianza, esa paz, esa mansedumbre a tus hijos. Señor, derrama fe en el corazón de mis hermanos, de todos los que estamos aquí, Señor. Espíritu Santo, Señor, desciende trayendo, Señor, llenando el corazón de fe. Fe, Señor. Nuestra fe es poca, pero necesitamos que tú nos des fe. Tu Espíritu Santo, un espíritu de fe, Señor. Porque la fe tú la das, Señor. Te pedimos, Padre Santo, calma el corazón de mi hermano, de mi hermana aquí. Trae salud, Señor. Salud emocional. Restaura, Señor, situaciones. Reconcilia relaciones. Señor, danos entendimiento de cuánto daño puede haberse hecho nuestra actitud, a veces nerviosa, irritable, áspera con nuestra familia. Y danos la oportunidad y danos gracias, Señor, de poder restaurar las relaciones, porque queremos ir a tu altar sin ninguna cargo de conciencia y presentar nuestra vida, nuestra ofrenda, todos nosotros en ese altar vivo, ese altar que nunca se apaga, porque tú eres dueño de mí y de nosotros. Te ruego, Señor, que seas propicio a nuestra petición. Derrama fe, Señor. Derrama fe. Ese matrimonio, esos hijos. Señor, toca el corazón, Señor. Señor, para ti no hay imposibles. Tú todo lo puedes. Tú resucitas muertos, Señor. ¿Qué cosa será imposible para ti, Señor?
Queremos ser hombres de oración, perseverantes y de fe. La oración del justo puede mucho. Gracias, Padre Espíritu Santo. Revélanos cada vez más a Cristo. En el nombre de Jesús, tu bendición esté sobre nosotros, Señor.